Vida Sin Carbs tenemos de invitado especial a José Miguel Echeverría. Es médico y cirujano, practicante de medicina funcional y metabólica. Hola José Miguel, qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar por acá. Gracias por aceptar mi invitación. A ver, cuéntanos aquí en Vida Sin Carbs, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo supiste de las dietas bajas en carbs y la dieta carnívora? Ok. Yo, al igual que mucha gente que ha estado metido en este campo de atreverse a hacer estos cambios dietéticos tan extremos, ¿verdad? Entre comillas, yo durante mi carrera de medicina pesaba 75 kilos, corría bastante, ese era mi deporte durante la carrera. Entonces, siempre muy delgado, muy bien, fit y toda la cosa, aún balanceando medicina y todo. Cuando me di cuenta en el sexto año de medicina había subido a 100 kilos, Wow. 220 libras. Entonces, hice lo que se supone que uno tiene que hacer, ¿sí? Reducción de calorías, contar mis macros, mis aplicaciones estaban llenas de datos y etcétera, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ahorita que ya salí del estrés y de esta vida tan dura de, de estar metido en hospital, ya voy a recobrar salud y entonces volví a correr, empecé a hacer Insanity, empecé a hacer de todo eh, y, y chocaba con pared, o sea, de verdad, de 94 kilos no había manera de pasar y la verdad es que la depresión que uno le mete cuando uno siente que pierde el control de su cuerpo es bastante fuerte. Entonces es algo con lo que me identifico mucho con los pacientes. Cuando de verdad te ven a los ojos y te dice, de verdad, yo no entiendo, o sea, y estoy haciendo todo lo que se supone que tenemos que hacer. Entonces, como cualquier persona, ¿cierto? Me voy a San Google y empecé a buscar, o sea, a buscar qué es lo que pasa. Y me topo con todo tipo, porque todos tienen su método, ¿verdad? Todos tienen lo que les ha funcionado. Y me topé con los trabajos del doctor Jason Fung, con el código de la obesidad, el código de la diabetes, y empecé a ver que él implementaba muchísimo ayuno intermitente en los pacientes. Entonces dije, mira, qué interesante, y me descargué un como seminario que él dio como de 10 horas de video desde el origen del por qué comemos como comemos actualmente, y mi mente voló con eso, o sea, y lo explicó de una manera tan basada en evidencia y con tanto sentido que yo dije, tengo que intentar esto. Entonces empecé y empecé a meter mis comidas en un horario comprimido y todo, y empecé a ver que ya la balanza empezaba a demostrar otras cosas. Y por primera vez, o sea, en mucho tiempo había logrado disminuir la grasa que andaba buscando y ya volver a un peso más estable. Y yo dije, no, esto tiene que, o sea, tengo que meterme más en este mundo. Y entonces empecé a toparme con más autores, empecé a toparme con los conceptos de medicina funcional, de medicina integrativa, de que hay un mundo muy desarrollado actualmente de médicos que no se conforman con mandar un saco de pastillas y llamarle a eso salud. Entonces, yo vengo de una historia personal como paciente, luego ya obviamente empecé a hacer cursos muy orientados hacia cambios dietéticos, hice algunos en Nutrition Network de Australia, hice algunos en el Graduate Institute of Medicine, que era sobre cómo implementar dietas cetogénicas en la práctica médica. Y entonces ya me empecé a meter a todo este mundo y después me topo con que hay otras corrientes, ¿verdad? Proteo-keto, keto, carnívora como tal. Y yo dije, bueno, empecemos a intentar estas cosas. Empecé en mí como las otras cosas que había hecho e intenté hacer una dieta carnívora Ujú. y fue espectacular, o sea, fue increíble lo rápido que tu cuerpo pierde grasa, que ganas masa muscular y, y tu sueño está mejor, tu humor es más estable y es increíble, o sea, y me empecé a dar cuenta que muchos otros médicos lo están implementando en todo el mundo y están teniendo muy buenos resultados con personas con enfermedades autoinmunes, con personas que tienen depresión, que tienen ansiedad, que todo tipo de enfermedades que tienen que ver con un quiebre en el metabolismo.
Entonces, ese es un poquito de la práctica que he estado haciendo en los últimos 3 años y realmente es muy gratificante a nivel profesional el poder quitarle medicamentos crónicos a un paciente, creo que es el objetivo del por qué uno es médico. A mí no me gusta tomar pastillas personalmente, entonces yo no quiero que nadie las tenga que tomar crónicamente. Ese es un poquito de la historia, es un poco de personal y ya se fue mezclando en la vida profesional y ahora en la búsqueda de gente como vos que quiere llevar este mensaje a cada vez más personas, porque va muy contra el dogma de la nutrición clásica que hemos venido viendo los últimos 70 años. Sí, así es. Es bastante difícil luchar contra esos mitos y dogmas nutricionales, ¿verdad? Y Correcto. me encantó encontrar a alguien que es médico, que es guatemalteco y que tiene esta visión, ¿verdad? Esta forma de tratar a sus pacientes, porque en tus historias en Instagram he visto que has tratado a ciertos pacientes y el cambio tan radical que han tenido solo con cambiar la dieta. Entonces dije, yo Sí. tengo que tenerlo en mi canal. Quiero tener en mi Ah, canal y muchísimas quiero que gracias. la gente vea que lo que estoy diciendo no es una locura, porque como yo Claro, no soy muy doctora, importante. como no soy nutricionista, entonces Ujú. no me toman en serio, digamos, ¿verdad? Entonces, como que, ok, vamos a conseguir a alguien que hable español y que venga a mi canal y que, y que Claro, sea claro, médico, claro. ¿verdad? Sí, no, encantado, claro, por supuesto. Va un poco en eso, ¿verdad? En que eso que acabas de tocar es interesante porque vos decís, bueno, yo no soy médico, pero en realidad la verdad de las cosas es que el médico no tiene instrucción en nutrición, no tiene instrucción en nutrición. O sea, si yo te digo, en mi carrera yo recibí una clase de 1 hora sobre nutrición que no iba más allá de estos son macronutrientes y ahí murió. O sea, el concepto de que el médico conoce de nutrición es un concepto erróneo y en la mayoría de veces uno estaría acertado al decir que los médicos no deberían estar dando planes nutricionales porque no es parte de nuestro entrenamiento. O sea, no es culpa de uno, realmente no es parte de lo que nos han enseñado, salvo que por motivos personales o profesionales te interese muchísimo el área de nutrición médica. Es un área bastante gris, ¿verdad? Porque por un lado tenés nutricionistas, ¿verdad? Que están dejando planes alimentarios en personas que tienen patologías y Ujú. hay quienes piensan que eso no debería ser, ¿verdad? Como en Estados Unidos o en otros países que está la diferencia entre registered dietitian, ¿verdad? Que tienen más orientación hacia enfermedades y están los nutricionistas como tales. Y entonces es un área muy gris. Yo creo que no debe existir compartimentalización de conocimiento. O sea, nutrición creo que es un tema que es pertinente a cualquier persona, independientemente de la rama, ¿verdad? Hay muchas personas en este ámbito, en medicina funcional, que no son médicos. Hay muchos ingenieros, David Feldman, por ejemplo, y Sí, yo no he visto a alguien que sepa más de colesterol que él. sí. Ivor Cummins, que es otro ingeniero, que han tenido una importante motivación personal por darle vuelta a los dogmas nutricionales clásicos. Y yo creo que eso es algo que todos debemos de hacer, independientemente de la profesión que tengas, porque yo creo que la nutrición es algo que es esencial para cualquier persona. Y yo veo también en tus historias las comidas que le preparas a tu hijo y todo, y me parece fabuloso, y me entristece que la mayoría de gente no va a tener acceso a ese pensar, ¿verdad? Porque les da miedo por toda la travesía de cosas que se han dicho a través de la historia sobre nutrición, ¿cierto? O sea, que la grasa es la culpable, que la carne causa cáncer. Ahora hay muchas personas veganas, vegetarianas, que se están realmente haciendo eh, un daño o por lo menos perdiéndose de una gran oportunidad para fortalecer su salud de manera increíble. Entonces, yo creo que esto es sumamente importante, especialmente en el momento actual en que estamos en plena pandemia. Sí, eso es cierto, todo lo que estás diciendo. Y mucha gente probablemente me tacha de, la gran, qué loca, ¿por qué le está dando eso a su bebé? Claro, sí, Está sí, mirando creo. fruta y pan y margarina y ese tipo de cosas, o verduras. Y yo como, Exacto. ay, Dios mío, Mira, yo me he topado con un fenómeno interesante, digamos, vos.
Vos podés venir y decirle a alguien que tu dieta consiste en McDonald's en la mañana y que comes Taco Bell 3 veces por semana y aquí y allá y todos qué rico, sí, pero mencionarle a alguien que haces ayuno intermitente o que no consumís carbohidratos y entonces ya inmediatamente todos se convierten en expertos en bioquímica. No, eso es malo, no, eso enlentece tu metabolismo. Eso es la reacción inmediata de toda persona. Y no es culpa de la gente, o sea, tenemos que entender que detrás de estos conceptos dogmáticos ha habido mucha intención. O sea, la industria alimentaria se ha dado a la tarea de dirigir erróneamente a las personas a los puntos equivocados. O sea, yo tengo ahí algunos artículos, por ejemplo, de interferencia de Coca-Cola o de Kellogg's en grandes foros a nivel mundial como sobre actividad física. Entonces, Coca-Cola ha pagado mucha plata para que la orientación sea de que estamos mal no por el azúcar, sino porque no hacemos suficiente actividad física. Sí, Y eso no es cierto. O sea, no hay ninguna cantidad de ejercicio que te pueda rescatar de una dieta alta en productos refinados y en aceites vegetales. así es. Entonces, ahí es donde está el problema, es que hay demasiada injerencia de la industria alimentaria en cuanto a nutrición y la industria farmacéutica en cuanto a los parámetros básicos de salud. Sí, así es. Y yo no sé si tú leíste The Big Fat Surprise de Nina Teicholz. De Nina Teicholz, claro, Cuando claro, uno uno de lee mis libros favoritos. es como, wow, o sea, Sí, te da miedo consumir todas esas sí, cosas. la verdad que sí, y son cuestiones que están ahí a la vista. Lo que pasa es que nadie ha hecho la recopilación como ella lo hizo. Ella es una periodista, a ella le interesa llegar al fondo de, o sea, qué es lo que pasa con la grasa, qué es lo que pasa con la carne. Y resulta que cuando empezás a hurgar un poquito, lo que pasa es que la mayoría de gente no lo va a hacer, pero cuando empezás a hurgar un poco te da miedo. Y digamos, yo he visto charlas de ella, he leído su libro y me he dado a la tarea de buscar las fuentes que ella cita y en efecto, o sea, el problema esto sobre la carne siempre se limita a 2 o 3 estudios que todo mundo cita, que están muy mal diseñados, que son estudios epidemiológicos de donde no se puede sacar causa-efecto, pero al mainstream media le interesa mucho captar estos headlines, carne es igual a cigarro, Sí, causa cáncer, ¿verdad? Eso, porque eso vende, o sea, la sí, verdad es que eso vende. Pero eso no tiene sentido evolutivo porque hubiéramos muerto todos ya, nuestra especie hubiera muerto y se hubiera extinguido hace mucho tiempo. Y ahora sucede que el cáncer va en aumento. Entonces pareciera que el cáncer tiene una orientación mucho más metabólica que genética, que era lo que se creía antes, que era una enfermedad puramente genética. Ahora se está estudiando el cáncer como una enfermedad metabólica, en donde la nutrición, la epigenética, tiene muchísimo que ver con el desarrollo de estas enfermedades. sí, así es. No sé si has escuchado también de Thomas Seyfried, que él creo que agarra toda la teoría de Otto Warburg, creo que es Ajá, de Warburg, ajá, exactamente, por el sobre efecto Warburg en cáncer, ajá. sí es. Entonces, podemos platicar de esto muchísimo, de estos temas, pero lo que a mí me interesa muchísimo es cómo fue, a ver, cómo fue tu transición, digamos, cuando cambiaste a una dieta carnívora. ¿Cuáles fueron qué fue lo que tú viste en tu salud, en tu persona? ¿Qué fueron esos cambios? Ajá. Okey, número uno, yo, desde pequeño he sido muy atópico, ¿verdad? Entonces padecí, ajá, de mucha rinitis, mucha conjuntivitis alérgica, cuando me resfriaba me daba un poco de broncoconstricción. Entonces, yo tenía momentos en el día en donde yo sabía que ya iba a empezar la estornudadera y todas estas cosas. Cuando empecé a cambiar a una dieta más basada en animales, empecé a notar que eso se empezó a ir. Aparte la pérdida de grasa y ganancia muscular, porque encima me hice por bioimpedancia, hice la composición corporal y en efecto, o sea, es un cambio muy, muy rápido y no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Te sentís menos ansioso, te sentís más tranquilo, tenés mucho menos antojos de azúcares o tenés, y es increíble, o sea, de repente vos antes decías, mira, mi postre favorito es tal, y me lo ponen enfrente y se va inmediatamente, pero ahora es como
sí, ahí está eso y si quisiera comerlo, como, pero no es ese impulso, que es lo que la mayoría de pacientes que tienen resistencia insulínica me dicen. Es Ujú, que tengo un impulso muy fuerte, o sea, no puedo tener esa comida en la casa y es cierto, es que ese es el efecto que se produce a nivel central cuando tenemos la injerencia de resistencia insulínica en nuestra dieta. okey. Entonces, esos fueron las cosas que me empezaron a sorprender mucho. Y entonces, a la hora de empezar a utilizar estas dietas en algunas personas que tienen dermatitis atópica severa o que tienen lupus o que tienen... El otro día llegó a mi consultorio una de las pacientes que veo que ha tenido artritis los últimos 30 años, entonces ella seguía por sus números de velocidad de eritrosedimentación, ¿verdad? Un marcador de inflamación crónica en el cuerpo. Ujú, Cuando ella siempre, y eso fue lo que me dijo en la consulta, lo primero que me dice es, vea doctor, yo estoy acostumbrado a ver esta vez en 25, 30, y llegó y en el control que tenía en reumatología se hizo el BES y estaba en 4, en 5. Entonces hubo una disminución real, palpable de la inflamación crónica en el cuerpo de esta persona y eso reflejaba em, con que ella ya no tenía dolores articulares. Entonces me dice, mira, yo de verdad antes tomaba ibuprofeno todos los días, me amanecía rígida en las mañanas con las manos y ahora normal, ya no le traquean las rodillas, ya se puede agachar, ya, o sea, esto va mucho más allá de pérdida de peso y es algo de lo que he tratado de hablar muchísimo porque mucha gente ve dietas bajas en carbohidratos y dice, ah, sí, es que perdes grasa rápido. Sí, sí, eso está muy bien y está muy bien resolver el tema de la lipoinflamación, sí, pero realmente lo que a uno le interesa es que los marcadores metabólicos de bienestar estén bien. Al final yo soy médico y lo que a mí me interesa es que el sistema funcione bien. así Y es. cuando empezás a medir triglicéridos, están mejores. El azúcar, no digamos, o sea, es una caída increíblemente eficiente de glicemia. La insulina mejora mucho, o sea, los marcadores que a mí me dicen que una persona está mejorando crónicamente, ahí están. Entonces, esto va mucho más allá que solo, mira, me veo bien en traje de baño, sino esto es el metabolismo se está rehabilitando, que es realmente lo que está pasando. Sí, buenísimo, la verdad. Es como que si estuviera, no sé, estuvieras leyendo mis posts del blog, porque Sí, justo de estas cosas son las que yo hablo y claro, escribo, claro, y mi meta, o tal vez sí, como mi deseo es poder ayudar a la gente, ¿verdad? Pero ¿cómo le claro, ayudas si la gente no te cree? claro, O hay que claro, ir claro. luchando contra esos, lo mismo, esos dogmas nutricionales, ¿verdad? Ay, yo soy carnívora, ay, no, te va a dar algo, pero no Sí, comes vegetales, pero ay, no, o ajá, sea, ajá, sí. tenemos todo eso tan fuertemente, grabado. Ahora que tocas el tema de vegetales, digamos, esa es una pregunta muy, muy, ¿verdad? Muy frecuente que le hacen a uno. Pero, ¿y los vegetales? ¿Y qué pasa con la fibra? ¿Y qué pasa con aquí y allá? Hay varios conceptos ahí que desempacar. Número uno, nosotros antropológicamente hablando somos cazadores-recolectores. Nuestro sistema está condicionado para extraer nutrientes de fuentes nutricionales que son sumamente densas. Por eso es que si comparas nuestros intestinos con los intestinos de otros primates, el nuestro es muchísimo más corto, comemos muchas menos horas del día y la estructura de nuestro sistema digestivo pareciera que está hecho para absorber la mayor cantidad de nutrientes en el menor volumen Ujú. posible. Y eso, si te remitís a los estudios me parece que el isótopo se llama nitrógeno 19 o nitrógeno, algo, es un isótopo de nitrógeno que en antropología se utiliza para determinar cuánta carne consume determinado animal en su ciclo evolutivo. Eso Los seres humanos... también lo escribí Ajá, en uno ajá, de mis posts excelente. también, está nitrógeno, Ah, ok. carbono también 14, o no Sí, recuerdo. carbono 14 es uno, correcto. Pero por ponerte un ejemplo, los tigres andan como en 9, 10, los carnívoros andan en esa zona y los seres humanos andamos por ahí, 11, 12. Entonces pareciera que nuestros antepasados priorizaban el consumo de órganos, grasa animal y de último la carne muscular. Entonces eso fue lo que al parecer permitió que nuestro cerebro evolucionara 4 o 6 veces su tamaño en un periodo muy corto y eso se lo debemos casi que enteramente al DHA, que es un omega 3, Ujú. que es difícil encontrarlo en fuentes vegetales.
Entonces, los vegetales, sí, hemos podido extraer nutrientes de ellos, pero como una comida de reserva. O sea, no es que los vegetales sean malos, pero es que no son del todo buenos, como todo en la vida. Entonces, hay muchísimas instancias en donde retirar los vegetales de una dieta le va a hacer mucho bien a la gente, especialmente el retiro de granos, por ejemplo, que son muy altos en antinutrientes, muy altos en lectinas, muy altos en algunas propiedades de defensa química de las plantas, como las lectinas o como hay algunos que hablan de los isotiocianatos como positivos, Ujú, hay otros como Paul Saladino, ¿verdad? El código carnívoro que él ha hecho como una graduación de la toxicidad de plantas. ujú, Y yo te digo, yo en mi práctica lo he hecho. Yo retiro granos, lectinas de la dieta de las personas y su salud digestiva mejora, pero de verdad como por arte de magia. E incluso en pacientes vegetarianos, o sea, tengo pacientes vegetarianos que me dicen, es que lenteja, garbanzo y todo esto, pero ¿y cómo está tu salud digestiva? Ah, no, no, paso distendido, paso con dolor, paso aquí y allá. Y yo, bueno, mira, quitemos eso y vamos a ver qué tal te va. Y la gran mayoría de la gente le va muy, muy bien. Y luego caemos al tema de fibra, ¿cierto? sí. Que la fibra, es que sin fibra yo no puedo defecar. Ok, número uno, el tubo digestivo es un tubo muscular desde la boca hasta el ano. Entonces, realmente aquí lo que debería estar funcionando es que la peristalsis del intestino debería ir avanzando. Ujú, Lo que pasa con la fibra es que la fibra, al ser no digerible, especialmente hablando de ese tipo de fibra, ¿verdad? De la fibra no soluble, ujú, acumula y hace mucho bolo fecal, ¿ok? Entonces él va a ir absorbiendo mucho líquido en su paso a través del intestino y ujú, eso va a hacer un efecto de propulsión anterógrado, una propulsión hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Como el papel del movimiento intestinal lo está haciendo la fibra, la masa muscular del intestino ya no se ve obligado a trabajar tanto. Entonces volvemos perezoso el intestino. ujú, Entonces es la gente que te dice, ah, no, no, si yo no consumo Silum en la noche, yo no puedo ir en la mañana. Entonces yo te digo, bueno, tu sistema no debería depender de ninguna cuestión externa para poder funcionar adecuadamente. Y en efecto, vos les quitas la fibra al inicio de un periodo de estreñimiento, que es un periodo de adaptación, ujú. y luego, aún no comiendo vegetales, las personas empiezan a ir regularmente. Entonces, eso también va un poquito en contra del dogma clásico de que tiene que ser altísima en fibra la dieta. Sí. Hay gente que les va muy bien con fibra, también yo no me puedo poner dogmático con decir que es una sola dieta la que es la mejor para todos, Ujú, pero sí he notado que la gran mayoría de personas se beneficiarían al menos de pasar algunos tiempos sin carbohidratos, sin granos ujú, e incluso sin vegetales en muchos casos si estás apuntando a una enfermedad inflamatoria. ujú. Okey, buenísimo. Pues ha sido, una charla o entrevista bastante productiva, ¿verdad? Eh, Claro, claro. y yo creo que vamos a tener que hacer otra otra sesión. Definitivamente. No, no, claro, encantado. Es que mira, esto es lo que me gusta hablar en general y se me va el tiempo muy rápido cuando estoy hablando de estas cosas y porque realmente, mira, me he dado cuenta que el beneficio de la salud en las personas es excepcional. Y otros profesionales afines deberían de empezar, aunque sea a considerar la idea, a considerar el hecho de que esto podría ser una ventaja terapéutica más. No es que te tenés que volcar a medicina funcional y dejar todo y ahora dedicarte solo a eso, pero sí entender que la dietética tiene un importantísimo efecto en la salud en general, en la inmunidad, en la calidad de sueño, en tu estado hormonal. Bueno, podríamos hablar de cada una de esas cosas individualmente en una charla aparte, pero creo que esto habla para, para poder empezar a discutir estos temas, que es lo que a uno le interesa, traer esto a primer plano y que la gente se empiece a dar cuenta de que esto existe y que no estás loca por no consumir carbohidratos, tu salud debe de estar mejor que nunca eh, y te debes de estar sintiendo de maravilla, realmente. Sí, la verdad es que sí, tuve la oportunidad de compartir mi historia en la plataforma de Sean Baker, en Meet the Red. Wow, excelente. Me entrevistaron y sí, la verdad es que tuve que hacer una lista de todos los malestares y síntomas que tenía antes, porque la verdad es que después de 2 años y medio a uno se le olvida y sí es increíble Claro, la cantidad de cosas que uno deja de sentir y lo claro. increíble que me siento ahora
es Y otra es que historia. en tu caso no era un tema de peso, ese es el asunto, no es un tema de peso, y eso es lo que la gente tiene que entender, que esto no está limitado a que tenés sobrepeso, ¿no? Hay muchas personas que son muy delgadas y andan con una inflamación crónica marcadísima que les duele levantarse en la mañana, o sea, hay gente en sus 20s, 30s, como en sus palabras, parecen viejitos, ¿verdad? Sí, Que sí, tampoco la edad eso es otro error que cometemos, decir que la es edad un tema tiene que algo que ver con tu estado de salud, sí, ese es otro tema que tenemos que platicar, porque sí, otro tema, claro, podemos platicar aquí 3 horas, pero, muchísimas gracias por venir a Vida Sin Carbs. Seguro vamos claro. a estar haciendo otro episodio con el doctor Echeverría, ¿verdad? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Yo ahorita yo trabajo principalmente con el Instagram, creo que este año que viene ya voy a empezar a hacer contenido en video, voy a también abrir un YouTube porque, hey, ustedes inspiran a que estas cosas se lleguen y el formato de video es un formato que mucha gente le gusta. Pero generalmente uso mi Instagram, que es dr.jmecheverría. Ahí es donde publico la mayor parte de las cosas. El Facebook también, que lo estoy tratando de mover un poquito más, pero básicamente es tratar de llevar esta información a cada vez más personas y también tengo pacientes de todos lados, porque ahora con teleconsulta uno llega a muchos más lados de lo que antes una práctica médica lograba. Sí, Entonces, sí, de eso se trata, de compartir conocimiento. así es. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por venir a Vida Sin Carbs y nos vemos a la próxima, ¿sí? Claro, con todo gusto. Que estés muy Chao. bien. Hasta luego.